Buenas tardes, compañeros. En esta actividad voy a pasar a explicar sobre los estándares, benchmarks y skills que se podrían aplicar a una clase de la cátedra que yo imparto, que es inglés. Entonces, empezamos con el estándar, que sería como el objetivo más general. Y el estándar que decidí utilizar para la clase o para el tema es Talk about past experiences in your life. Entonces, al final de toda esa unidad, al final de todo ese bloque, el estudiante va a ser capaz de hablar de sus experiencias pasadas en su vida. ¿De acuerdo? Ahora, para lograr este estándar, los estudiantes necesitan pasar por unos benchmarks. En este caso, se han dispuesto dos benchmarks, Benchmark 1 y Benchmark 2, que por decirlo así serían los subobjetivos o objetivos un poco más específicos que sumados le permitirán al estudiante alcanzar este estándar. Entonces, como el estudiante va a hablar sobre experiencias pasadas en su vida, como benchmark número uno, tenemos learn vocabulary about opinions and feelings. Es decir, aprender vocabulario sobre opiniones y emociones. Es importante que el estudiante adquiera este tipo de vocabulario porque cuando está narrando algo que le sucedió, algo que vivió cuando era un niño o un adolescente, algo importante en su vida, generalmente narramos no solo lo que sucedió, sino también cómo nos sentimos en ese instante. Si fue un momento positivo para nosotros, fue un evento negativo, etc. Entonces, este sería el benchmark número uno. Y como benchmark número dos, tenemos Learn to Structure Sentences in Simple Past Tense. Aprender a estructurar oraciones en pasado simple. Con estos dos benchmarks, benchmark 1 y benchmark 2, podremos alcanzar este estándar que es Talk about Past Experiences in Your Life. Ahora, para que los estudiantes logren alcanzar el benchmark 1, Learn Vocabulary about Opinions and Feelings, necesitan realizar algunos skills. En este caso, se han dispuesto de 3 skills. Una vez los estudiantes completen estos 3 skills, podrán, podrán alcanzar este benchmark 1. Entonces, como el benchmark 1 es Learn the Vocabulary about Opinions and Feelings, como skill number 1, una actividad que ellos deben desarrollar es reconocer, recognize emojis and match them with emotions and opinions. ¿Listo? Tienen que primero ser capaces de reconocer los emojis. Emojis son imágenes que demuestran emociones y reconocer cuáles son las emociones que esos emojis transmiten. En skill número 2 tenemos identify which emotions are positive, negative or both. All right. Ok, entonces una vez que sabemos las emociones, hemos aprendido las emociones, tenemos que reconocer cuáles son positivas, cuáles son negativas. Y por último, el estudiante debe ser capaz de describir situaciones usando palabras o vocabulario tanto de emociones como de opinión. Como en el benchmark número 2, el estudiante debe estructurar oraciones en pasado simple. Para alcanzar este benchmark, debe desarrollar 3 skills. Skill número 1, que es visualizar un video en YouTube sobre el pasado simple. Como es un aprendizaje autónomo, entonces el estudiante va a tener que visualizar ese video en YouTube. Para comprender, para saber que el estudiante ha comprendido lo que se ha expuesto en el video, va a tener que completar algunos textos usando el tiempo pasado simple. Entonces, eh, si el estudiante logra realizar o completar esos textos usando el tiempo pasado simple, va a entender que si visualizó el video y que logra entender. Y por último, es importante que el estudiante logre utilizar esto de manera verbal, por lo que el estudiante va a desarrollar y va a narrar de manera verbal la vida de una persona importante en su vida cuando él era más joven. Y va a tener que hacer esto usando el pasado simple, el tiempo pasado simple.
Con estos tres skills, el estudiante va a poder alcanzar el benchmark número 2, que es aprender la estructura o manejar la estructura del pasado simple, del tiempo pasado simple. Y es así como, tanto con el benchmark 1, que es vocabulario sobre emociones, sentimientos y opiniones, y el uso del pasado simple, el estudiante logrará desarrollar el estándar, que es Talk about past experiences in your life. Muchas gracias.